El tema que nos ocupa hoy es pantanos y cloacas del infierno. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14 y el versículo 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. Como ve, el pasaje demuestra que el infierno no es un lugar de fiestas, no es un lugar de grandes celebraciones. No hay allí música, no hay baile, no hay alcohol, no hay allí gente que está bebiendo al estilo de canilla libre. No hay gente allí estrenando ropas nuevas, ni hay mesas con grandes manjares. El infierno es un lugar de tormento, pues allí hay un lugar de tormento perpetuo para los rebeldes, para aquellos que rechazan, que desprecian a Dios, que no consideran la salvación eterna que Él ofrece por medio de su Hijo Jesucristo. Porque la Biblia dice que todo aquel que cree en Cristo no se pierde, más tiene vida eterna. Dice el texto que los atormentados en ese lugar no tienen reposo, ni de día ni de noche. El dolor físico también es acompañado allí por una gran angustia y un remordimiento que lastima a modo de gusanos. Por eso el Señor Jesucristo, hablando de ese lugar, dijo que el infierno es el lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Como pudo comprobar, no es un lugar romántico. El pasaje nos habla de que los que llegan allí son por adorar el anticristo, aquella gente que serán marcados con el 666. Pero también necesitamos decir que ese lugar será habitado por otras personas que en diferentes épocas de la historia humana le dieron la espalda a Dios y decidieron vivir, permanecer en sus pecados siguiendo al diablo. Hay algunos que se preguntan por qué, si Dios es amor, ha creado ese lugar. La respuesta la tiene en el Evangelio de Mateo, el capítulo 25 y el verso 41, donde dice que ese lugar fue preparado para el diablo y sus ángeles, es decir, para sus demonios. Pues también con el paso del tiempo, ese lugar va a ser habitado, va a ser parte de ese vecindario todos aquellos que vivan para el diablo y como el diablo. Es un lugar terrible. Es un lugar de tormento, es un lugar real. Esto no es una figura alegórica, no es el producto de la imaginación humana, no es aquí la imaginación de una mente macabra, no, el infierno es real, es un lugar con fuego, con paredes de fuego, con cárceles de fuego, con piso y techo de fuego, fuego por todas partes, es un lugar de tormento. Usted puede reírse, usted puede descreer del lugar, pero a través de los evangelios el Señor Jesucristo habló mucho más veces acerca del infierno que del cielo, y eso demuestra la importancia del tema, la realidad de este asunto tremendo que es el infierno, que es ese lugar donde allí reina la muerte, donde hay ausencia de vida, donde todo es una ruina constante. La humanidad toda está amenazada con llegar allí si no encuentran en su camino a Jesucristo como el Salvador. Algunas personas me dicen, ¿puede usted explicar el significado de esa expresión, tener a Jesucristo como el Salvador? Eso implica que el hombre tiene que reconocer su condición de pecador y tiene que tener un arrepentimiento sincero y pedir a Dios que perdone su pecado. Y Dios, a través de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, limpiará su pecado y le pondrá en el camino al cielo, a la vida eterna. En otras palabras, cuando hablamos de creer en Jesucristo como el Salvador, estamos hablando de la necesidad de reconocer que somos pecadores, arrepentirnos de ese pecado y reconocer a Jesucristo como el Salvador de nuestra vida. Pantanos y cloacas de el infierno. El pantano es un lugar donde se refiere a agua estancada, un fondo cenagoso, sucio. El pantano es un lugar repugnante, es un lugar sombrío e infeccioso.
y nosotros vemos que el infierno tiene esas cualidades. Es como si tuviera agua estancada, contaminada, todo es putrefacto, todo parece ser sucio, inmundo, repugnante. Es un lugar sombrío, infeccioso, el lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Cuando usamos la palabra cloaca es porque identificamos también al infierno como un lugar de desperdicios, un lugar de desechos, de putrefacción. No es un lugar agradable para estar allí. Dice que el humo de su tormento sube y no tienen reposo ni de día ni de noche los que están allí. Y debe usted saber que hay gente ya viviendo en ese lugar, padeciendo en ese lugar el tormento eterno. Pues el infierno es el depósito, es el lugar donde Satanás guarda su cosecha. Ahí está toda la eterna mercancía del diablo. ¿Me permite repetirle eso? El infierno es el depósito donde el diablo guarda su cosecha, Satanás guarda su cosecha. Allí está toda la eterna mercancía del diablo. Por donde usted lo mire, el lugar es terrible. La intención no es asustar, sino que pueda conocer, entender la realidad de ese lugar de tormento. Allí no habrá héroes. Aquellas personas que se jactan de su incredulidad y que se sienten héroes del ateísmo, descubrirán la dura realidad en ese lugar. Mi pregunta es, ¿usted conoce a Dios? ¿Tiene usted la certeza de tener una salvación eterna en Cristo, o este es un tema que usted desconoce, que ignora su alma? Porque si usted no tiene a Cristo como el Salvador, usted un día sentirá el horrendo sonido de la sirena del diablo y su patrullero que vendrá a buscarle para depositarle en ese lugar de tormento. Como usted ha visto, en ese lugar se terminarán los caramelos de la vida. Allí en ese lugar será un reino teñido de dolor. Los burladores del evangelio, aquellas personas que desprecian a Cristo, estarán allí en ese lugar. Ese lugar, el infierno, es el lugar donde muchos allí se arrepentirán de sus jactancias, de sus vanidades, porque todas ellas serán reducidas a ceniza y quedarán allí en una bancarrota anímica, y muy tarde se darán cuenta que fueron engañados por los profetas del error, por los filósofos, aquella gente que envalentonada por la fama de sus letras le hicieron creer a usted en utopías y en paraísos que tienen el valor de una pompa de jabón. Yo pienso en los fabricantes del licor y en sus cómplices, que aquellos que anuncian con llamativas propagandas su veneno, y la gente se rinde ante el poder del alcohol y viven encadenado a él. Besan las copas como un esclavo besa sus cadenas. Aquella gente que se entrega al mundo de las drogas, que se inyecta, que las respira, toda esa gente elegirá ese lugar de tormento y prefieren estar atados a esa clase de pecados y darle la espalda a Dios. Déjeme decirle una frase histórica: el pecado y el infierno están casados y solamente el arrepentimiento podrá lograr su divorcio. El pecado y el infierno están casados y solo el arrepentimiento podrá lograr ese divorcio. La Biblia enseña que todos aquellos que le han dado la espalda a Dios, todos aquellos serán habitantes eternos del infierno. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 8, pero los cobardes y los incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y esa es la muerte segunda. Cuando la Biblia habla de la muerte segunda, habla de una separación eterna de Dios. El camino que usted está recorriendo, el sendero en el cual usted está pisando en este día, ¿le conduce al cielo eterno, a una salvación eterna en Cristo? ¿O usted está caminando a paso firme a las llamas eternas del infierno?
Hoy es el tiempo de meditar, hoy es el momento de hacer una pausa en nuestra vida y comenzar a pensar en el futuro eterno de nuestra alma. Esto requiere una seria reflexión y una firme decisión. Hace 2000 años atrás Jesucristo vino a este mundo y Él murió en la cruz del Calvario ocupando nuestro lugar, el de pecador. Él derramó allí su sangre que aún hoy tiene el poder de limpiar todo el pecado de nuestra vida. Por eso estamos hablando que la salvación eterna está en Cristo Jesús. Usted debe buscarle a Él, porque hay un infierno que es real, hay un infierno con llamas de fuego, hay un infierno que es un lugar de tormento. Muchos predicadores no quieren hablar de esto porque es un tema que suena antipático y se volvió como antipopular. Pero no podemos ocultar la verdad, es un lugar que existe y es un lugar que le espera a todos aquellos que desprecian la salvación eterna que Dios les ofrece en Cristo Jesús. Termino citando la Biblia, el libro de los Salmos, en este caso el Salmo 9 y el verso 17. Aquí habla de la palabra Seol, que es la palabra hebrea para infierno. Dice la palabra que los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. ¿Usted califica como una persona mala? ¿Usted califica como una persona que se ha olvidado de Dios? Pues si esa es su situación, Dios viene a llamarle en esta hora. En palabras del Señor Jesucristo, dice el Evangelio de Mateo: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Es el llamado más hermoso. Es el llamado de Cristo que nos invita a la salvación para librarnos de ese futuro en los pantanos y en las cloacas del infierno, un lugar de tormento. No se resista en su corazón. Venga a Cristo. Él quiere ser su Salvador. Soy Héctor Catani y deseo las más grandes bendiciones de Dios para su vida y que pueda encontrarse con Jesús como el Salvador y disfrutar de la vida eterna prometida en la palabra de Dios. Será hasta un próximo encuentro. Dios les bendiga grandemente.